En las proximidades de Pokrovsk, en la línea del frente de la región de Donetsk, la evolución reciente del combate ha puesto de manifiesto el peso decisivo que ejerce el control del espacio aéreo a baja cota sobre cada movimiento terrestre. En este sector, lo que antes podía considerarse una aproximación rutinaria se ha transformado en una secuencia de riesgos constantes debido al seguimiento permanente ejercido por sistemas aéreos no tripulados. Las rutas cubiertas de nieve, los bordes de bosque y las pausas inevitables en el avance se convierten en señales que permiten a los drones fijar objetivos y transmitir coordenadas en tiempo real. La presión no se manifiesta en oleadas, sino como un estado continuo impuesto por la parte que domina el cielo cercano al suelo. Esa ventaja define quién puede avanzar, quién debe mantenerse inmóvil y quién corre el riesgo de fragmentarse antes de alcanzar la línea defensiva. En este contexto, Pokrovsk adquiere un valor estratégico porque funciona como un nodo de transporte y logística dentro del frente de Donetsk. Las rutas de convoyes que rodean esta localidad se han vuelto esenciales, ya que conectan áreas de preparación con los accesos inmediatos al combate. Los corredores disponibles se estrechan por efecto del clima y del terreno, y su uso repetido crea patrones reconocibles para los observadores aéreos. Frente a esta situación, la defensa ucraniana ha establecido una pantalla de UAV de baja altitud capaz de mantener vigilancia constante sobre los movimientos rusos. Este sistema actúa como un centinela ininterrumpido que detecta formaciones en aproximación, identifica cambios de ritmo y permite decidir cuándo interrumpir un avance antes de que alcance la línea de contacto. La prioridad no es generar ruido, sino obtener certeza, y esa certeza define el momento en que una aproximación deja de ser un riesgo potencial y se convierte en un objetivo confirmado. El problema para las fuerzas rusas comienza como un desafío de movimiento. La cercanía de Pokrovsk a rutas que alimentan y rotan unidades a lo largo del frente hace que cada aproximación se canalice hacia los pocos carriles practicables para vehículos pesados y tropas. Desde el aire, estos corredores se observan con claridad. Las mismas curvas lentas, los mismos puntos de detención y las mismas zonas de cobertura se repiten, dejando marcas que pueden ser revisitadas. Cada reducción de velocidad, cada desajuste en la formación, cada pausa bajo una línea de árboles crea un punto fijo susceptible de recibir un ataque posterior. En este marco, la fase inicial del combate se convierte en una disputa por el control de los corredores de aproximación. La parte que ve primero puede imponer un ritmo más lento al adversario, obligarlo a dispersarse y forzarlo a avanzar con menor seguridad. Cerca de centros logísticos como Microsoft, los minutos adquieren un peso decisivo porque el atacante necesita velocidad para explotar oportunidades, mientras que el defensor requiere tiempo para reforzar posiciones y garantizar la continuidad del suministro. Esta combinación de factores convierte la aproximación hacia Pokrovsk en un escenario donde cada movimiento tiene consecuencias directas sobre la integridad de las formaciones y sobre el desarrollo posterior del combate. Tras la identificación de la aproximación rusa en los accesos a Pokrovsk, la defensa ucraniana inició la segunda fase de su respuesta, centrada en interrumpir el avance mediante ataques dirigidos contra los vehículos que encabezaban la formación. Según los reportes asociados al episodio, unidades como la 46ª Brigada Aeromóvil participaron en estas acciones, aprovechando la vigilancia previa de los UAV para fijar prioridades claras. Primero, el tanque que marcaba el ritmo del grupo. Después, los vehículos blindados que transportaban a la infantería. Y por último, los efectivos que avanzaban a pie junto al eje de movimiento. El motivo de este orden reside en la función que desempeña el vehículo principal. El tanque no solo protege a la columna, sino que define la dirección, el intervalo entre unidades y la velocidad de aproximación. La infantería tiende a seguirlo para utilizar su blindaje como escudo móvil y para mantener un patrón de avance coherente. Cuando ese primer elemento resulta dañado o destruido, la estructura del grupo se altera de inmediato. En este caso, se informó de un tanque y 2 vehículos blindados incendiados,
con más de 20 soldados rusos muertos y 3 heridos. La pérdida de la vanguardia obligó al resto de la formación a detenerse, desviarse o intentar reorganizarse bajo presión, generando un bloqueo en la ruta estrecha por la que avanzaban. Las consecuencias de una interrupción temprana se multiplican porque un vehículo ardiendo se convierte en un obstáculo físico y en una señal visible desde el aire. El humo y los restos estrechan aún más el carril disponible, obligando a los blindados siguientes a frenar o maniobrar en zonas expuestas. Cada minuto adicional pasado en ese entorno ofrece nuevas oportunidades a los operadores ucranianos para ajustar coordenadas, mantener vigilancia y autorizar nuevos ataques. La actividad de los drones no se limita a un solo impacto. Pueden avanzar en ciclos de observación y ataque sin poner en riesgo a sus tripulaciones. La desorganización dentro de la columna se traduce en fricción de mando. Las radios se saturan con solicitudes de orientación. Los vehículos se acumulan en puntos inadecuados y las unidades de infantería se ven obligadas a dispersarse para evitar agruparse en exceso bajo un posible siguiente golpe. Las labores de recuperación y evacuación también se complican. Remolcar un blindado averiado requiere espacio y tiempo, ambos escasos en una carretera estrecha observada desde el aire. Transportar heridos añade otra exigencia de coordinación, y toda detención prolongada aumenta el riesgo de una repetición del ataque. La fragmentación de la formación rusa fue un efecto inmediato. En vez de avanzar como un conjunto sincronizado, los grupos quedaron reducidos a núcleos más pequeños que debían decidir por sí mismos cómo continuar. Privadas del blindaje que debía acompañarlas, varias unidades de infantería quedaron expuestas en los márgenes del camino y en las franjas boscosas cercanas. En este tipo de terreno invernal, los drones pueden anticipar rutas porque la nieve endurecida y los bordes de árboles canalizan el movimiento hacia los mismos puntos. Elementos que en terreno abierto podrían parecer coberturas útiles, arbustos, zanjas, postes, se convierten en referencias identificables desde el aire, lo que facilita el seguimiento y la selección de blancos. En los registros de las horas siguientes, la presión ejercida por los UAV se centró en acciones contra grupos dispersos que intentaban avanzar o reagruparse. Cada cruce de un claro, cada pausa para reorganizarse o atender a un herido, podía ser observado y atacado, generando un ciclo de exposición y dispersión. Algunos soldados buscaban refugio inmediato en las hileras de árboles. Otros se lanzaban hacia las zanjas laterales o quedaban inmóviles por la incertidumbre de no saber si el aparato seguía sobrevolándolos. Este comportamiento fragmentado provocó fallos de espaciado, uno de los problemas más graves en un avance bajo vigilancia aérea constante. Las detonaciones sucesivas funcionaron como marcadores adicionales, pues el fuego de los vehículos destruidos y el movimiento errático de los grupos en retirada dibujaban una línea reconocible para los drones. La evacuación médica, ya complicada, se volvió aún más peligrosa. Transportar a un herido requiere detenerse, coordinarse y permanecer en un punto fijo que puede ser revisado desde el cielo. Las opciones entre velocidad y cuidado se volvieron difíciles de equilibrar, y la cohesión de los pelotones se deterioró al aumentar la distancia física y la imposibilidad de reagruparse sin exponerse a nuevos ataques. Mientras esta presión afectaba a los elementos más avanzados, los operadores ucranianos ampliaron su radio de observación hacia la retaguardia rusa. Allí, las unidades de apoyo, vehículos de munición, combustible, agua, baterías y material sanitario, debían seguir utilizando las mismas rutas que la fuerza de asalto, lo que creó nuevas oportunidades de interrupción. Los puntos de reunión improvisados cerca de granjas, cruces de caminos o franjas de bosque se convirtieron en nodos que podían ser visitados repetidamente por los drones. La acumulación temporal de vehículos o la pausa breve de un camión para descargar suministros bastaban para señalar una localización susceptible de ser golpeada. Las medidas de adaptación rusa incluyeron el envío de vehículos aislados para reducir la visibilidad del tráfico o el desvío hacia caminos secundarios menos transitables. No obstante,
Estas soluciones incrementaron el número total de desplazamientos, multiplicaron el riesgo de averías y generaron nuevos emplazamientos fijos al acercar los puntos de reparación al frente. Cualquier fallo mecánico creaba otro objetivo potencial, y la necesidad de proteger convoyes y puestos de mando obligó a destinar personal adicional a misiones de escolta que redujeron la disponibilidad de tropas para el avance. La consecuencia operativa directa fue una ralentización del flujo logístico hacia la línea de contacto. La retaguardia experimentó retrasos en abastecimientos clave y las unidades en primera línea se vieron obligadas a racionar munición, posponer evacuaciones y sostener posiciones sin los relevos previstos. La presión en profundidad, ejercida desde el aire, complementó los ataques en la zona de avance y generó un efecto acumulativo que dificultó la capacidad rusa de preparar un nuevo empuje coordinado. En este esquema, la pérdida de ritmo se convirtió en el principal factor limitante para restablecer un ataque coherente en los alrededores de Pakrovsk. En la fase final del episodio descrito, la presión ejercida por los UAV se extendió hacia todo el sistema de apoyo que sostiene las operaciones ofensivas, generando un efecto acumulativo que se trasladó más allá del punto inicial de choque. Tras la disrupción en los accesos a Microsoft, la reorganización rusa no pudo efectuarse con la rapidez necesaria porque las mismas rutas que habían servido para la aproximación quedaron sujetas a vigilancia constante. Los drones regresaban a los corredores ya identificados, revisaban nodos logísticos temporales y realizaban ataques de precisión contra vehículos de suministro, puntos de transferencia y elementos de mando. Cada pausa, giro o concentración de personal se convertía en un indicador revisable desde el aire. Las unidades rusas recurrieron a tácticas de dispersión, desplazamientos más cortos y uso de sendas laterales, pero estas soluciones ralentizaron el flujo de abastecimientos y aumentaron el riesgo de fallos mecánicos y averías en terreno nevado. Los equipos de reparación debieron acercarse más a la línea de frente para reducir tiempos, lo que creó nuevos puntos fijos bajo observación aérea. Incluso cuando una reparación tenía éxito, el regreso del vehículo al corredor principal se veía obstaculizado por la congestión generada por las pausas forzadas y por la necesidad de extremar la precaución para evitar ser detectados. La consecuencia directa fue que más efectivos se destinaron a proteger rutas, convoyes y zonas de reunión, restando personal a la línea de contacto. Mientras tanto, la carencia de un flujo logístico estable repercutió en la capacidad de sostener operaciones ofensivas. Las unidades avanzadas debieron racionar munición, posponer evacuaciones y reducir la duración de sus impulsos ofensivos, lo que generó ataques más pequeños, mayor número de pausas y un deterioro progresivo del ritmo operativo. La imposibilidad de consolidar grupos numerosos sin exponerse a detección generó un dilema continuo. Dispersarse implicaba perder coordinación, pero concentrarse incrementaba el riesgo de ser alcanzados desde el aire. Este equilibrio forzado dificultó la reconstrucción de una fuerza coherente capaz de retomar un empuje sostenido hacia Pakrovsk. La presión tampoco se limitó a la franja del frente. A mayor escala, Rusia mantuvo ataques con drones y misiles contra ciudades ucranianas, entre ellas Kiev, donde se registraron daños en viviendas e instalaciones públicas y donde los residentes afrontaron interrupciones en los servicios básicos, incluidas calefacción y suministro energético. Estas ofensivas urbanas añadieron una tensión paralela sobre los sistemas logísticos y de emergencia de Ucrania, obligando a repartir recursos entre la defensa de la infraestructura civil y el apoyo al frente. La necesidad de reparar daños con rapidez y preparar respuestas a nuevas oleadas de ataques condicionó la asignación de medios de defensa aérea y transporte. El vínculo entre lo ocurrido cerca de Pokrovsk y los ataques sobre la capital
refleja el carácter simultáneo de la presión en el frente y en la retaguardia. Ambos escenarios exigen capacidad de decisión rápida, protección de líneas de suministro y mantenimiento del ritmo operativo bajo vigilancia constante. En este entorno, el control del espacio aéreo a baja altitud adquiere una relevancia estratégica porque determina la libertad de movimiento, la capacidad de reagrupar fuerzas y la posibilidad de sostener operaciones combinadas. Cuando tanto el día como la noche quedan cubiertos por sensores capaces de detectar calor, movimiento o pausas mínimas, la ocultación pierde eficacia y las tácticas tradicionales deben ajustarse a un campo de batalla donde las pausas son vulnerabilidades y las rutas repetidas se convierten en amenazas. Las implicaciones de este tipo de combate son amplias. La capacidad de mantener el suministro y proteger la infraestructura se vuelve tan decisiva como el número de vehículos disponibles o la cantidad de tropas desplegadas. La presión constante obliga a invertir en medidas de guerra electrónica, mejoras en defensa puntual y disciplina estricta de movimiento. También fuerza adaptaciones tácticas que pueden reducir la masa de las ofensivas y aumentar la dispersión, lo que afecta al resultado de campañas prolongadas. En conjunto, la experiencia en los alrededores de Pokrovsk muestra cómo la supremacía en el cielo bajo redefine el ritmo de la guerra terrestre, influye en la planificación estratégica y condiciona la toma de decisiones a todos los niveles. En un escenario donde cada minuto puede ser observado y cada detención puede convertirse en un objetivo, la batalla deja de depender únicamente del peso del armamento pesado y pasa a definirse por la capacidad de sostener cadenas logísticas, mantener un flujo constante de suministros y proteger tanto a la población civil como a las unidades desplegadas. Para quienes siguen la evolución del conflicto, estas dinámicas permiten entender por qué el control del entorno aéreo inmediato se ha convertido en uno de los factores decisivos de la guerra contemporánea. Suscríbase para recibir análisis detallados y mantener una visión clara y basada en hechos sobre el desarrollo de las operaciones y sus consecuencias regionales.